Bien, hermanos, vamos al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, vamos al capítulo 10. Segunda de Corintios 10 y vamos a estar viendo los versículos que leyó el pastor Steve hace unos minutos, los versículos del 1 hasta el 6. Y continuamos con nuestra serie. Si recuerdo bien, tenemos esta predicación de la iglesia y hay otra más. Y terminamos entonces, y más adelante vamos a anunciar la nueva serie que vamos a estar predicando. Pero continuamos con doctrina, que es enseñanza de la eclesiología, que es la iglesia, la naturaleza de la iglesia, lo que es la iglesia. Y yo sé que hemos visto algunas características ya, la naturaleza de lo que es la iglesia, y hemos dicho que nosotros somos una iglesia local aquí, somos parte de la iglesia universal, que son todos los creyentes alrededor del mundo que han creído en Cristo. Dios nos ha colocado aquí en Georgia como esta iglesia para nosotros continuar la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Y el título del mensaje de esta mañana es simplemente no luches solo, no luches solo. Y Pablo en estos 6 capítulos aquí nos va a exhortar a que nosotros nos mantengamos activos como iglesia, que nosotros mantengamos la misión de la iglesia enfrente de nosotros, que no simplemente nos quedemos observando atrás, sino que como iglesia nosotros nos mantengamos en el frente del campo de batalla llevando el evangelio de Cristo. Y sí, vamos a tener oposición. Sí, vamos a tener lucha. No tenemos tiempo, pero este capítulo 10 de Segunda de Corintios, Pablo de diferentes formas tiene que prácticamente defender el llamado, el ministerio que Dios le ha dado a él. Dios le dio la autoridad a Pablo de no solamente ser un apóstol, pero de ser un ministro de Cristo, llevando las buenas nuevas de salvación. Y Pablo enfrenta lucha y oposición de los mismos hermanos allá en la iglesia de Corinto. Y Pablo, de una manera u otra, tiene que entonces como defender el ministerio que Dios le ha dado. Y Pablo simplemente le dice a ellos que lo que Dios le ha dado no viene de él mismo ni de sus fuerzas, sino que viene de Dios mismo, que no solamente lo ha capacitado, pero que le ha dado las fuerzas para continuar adelante en medio de la oposición. Creo que todos nosotros sabemos lo difícil que es seguir adelante en medio de una oposición. No sé si usted de una manera u otra se ha encontrado a lo mejor nadando en un río o en una playa y de repente se da cuenta que la corriente es muy fuerte. Y hemos escuchado historias muy tristes de personas que han estado nadando y se han encontrado con una corriente que es sumamente fuerte. Y lo difícil que es, hasta a veces imposible, poder nadar en contra de la corriente. Yo recuerdo una vez que estábamos saltando de una roca alta hacia el mar y mi esposo y yo saltamos juntos y caímos en el mar, y ella continuó nadando para salir de ese lugar, y yo seguí nadando y me encontré que la corriente me estaba llevando un poco, pero gracias al Señor no estaba
solo, sino que había más personas que pudieron ayudarnos y nos dieron la mano para nosotros continuar y salir de ese lugar. Pero creo que cada uno de nosotros hemos enfrentado oposiciones físicas, oposiciones espirituales, oposiciones en el trabajo, oposiciones en familia, oposiciones personales, oposiciones, dificultades en la iglesia. Y Pablo nos llama aquí a que nosotros como creyentes no debemos luchar solo, porque tenemos a un Dios que es poderoso. Entonces, si hay alguna idea central que yo quiero que ustedes capten en esta mañana es esta: debemos aferrarnos a las armas espirituales de Dios diariamente. Para nosotros ser una iglesia activa que continúe con la misión que Dios nos ha dado, para nosotros ser una iglesia viva, una iglesia que impacte a la comunidad, una iglesia que no se olvide que sí hay oposición y va a haber oposición, pero que nosotros aún en medio de la oposición podemos continuar hacia adelante. Debemos entender, mis hermanos, que debemos aferrarnos diariamente a las armas espirituales que Dios ya nos ha provisto como creyentes. Y el punto número 1 que quiero darle en esta mañana es simplemente este: debemos reconocer nuestra propia realidad. Mire el versículo 1 lo que dice. Dice: yo, Pablo, versículo 1 en su Biblia, mire lo que dice: ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensen que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos, pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Pablo aquí le habla a la iglesia en Corinto y le dice: mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que yo no opero, yo no trabajo, yo no sirvo al Señor actuando con mis propias intenciones humanas. Aunque ustedes a lo mejor lo piensen de esa manera, no es así que yo sirvo a Dios. Y Pablo dice entonces en el versículo 3, mire lo que dice: somos humanos, pero ¿qué dice ahí? Pero dice, pero no luchamos según la ¿qué? Según la carne. O no militamos, en otras palabras, según la carne. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que tenemos que entender la realidad de que cada uno de nosotros somos seres humanos que no somos poderosos en nosotros mismos, que no somos fuertes en nosotros mismos, que cada persona aquí es limitada. Tenemos limitaciones porque somos seres humanos. Tenemos el pecado que nos asedia y por eso necesitamos la salvación de Cristo, por eso necesitamos a Cristo. Y va a ser imposible para nosotros luchar solos en la vida cristiana. Y Pablo dice, aunque sí andamos en la carne, porque estamos en esta naturaleza pecaminosa que nos asedia cada día, Pablo dice, pero no servimos, no vivimos siguiendo esta carne, sino que queremos luchar y vivir para Cristo, para Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, los versículos del 16 al 25. Gálatas 5, del 16 al 25, dice así la palabra de Dios. Quiero que lo busquen en sus Biblias. Gálatas 5. Están ahí en la pantalla. Pueden verlo en la pantalla. Gálatas 5. Mire cómo dice ahí los versículos. 16. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan
constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen, escuche bien, leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Escuche bien, mire bien. Esa es la realidad del creyente. La lucha constante, el espíritu y la carne. Vamos a suponer que yo hubiera traído 2 perros aquí esta mañana. Ponemos un perro aquí, perro A y perro B. Y todos los días yo alimento al perro A y me olvido del perro B. Si en 2 semanas yo suelto a los 2 perros y lo pongo a luchar, ¿cuál perro usted cree que va a ganar? Oh, wow. Sumamente inteligentes somos. El perro A. Es obvio. ¿Por qué? Bueno, porque yo he venido alimentando al perro A desde hace 2 semanas y el pobre perro B está flaquito. No tiene fuerzas. Pero si yo alimento al perro B y me olvido del perro A, en 2 semanas, ¿quién va a ganar? El perro B. Es algo completamente simple. Si yo alimento al Espíritu, si yo me alimento de la palabra de Dios, si yo cada día estoy leyendo la palabra, estoy en oración, estoy con los hermanos en la iglesia, ¿qué usted cree que va a pasar con el Espíritu cuando se tiene que enfrentar a la carne? ¿Quién va a ganar? Bueno, el Espíritu. Pero si yo lo que hago es que alimento la carne, cuando yo me encuentre en oposición, en lucha, en batalla, ¿qué usted cree que va a salir? ¿Amor, gozo, paz, paciencia y benignidad? No, van a salir las obras de la carne. Por eso, escuche bien, cuando tenemos situaciones en nuestra familia, sea esposo o esposa o con nuestros hijos, y nosotros como creyentes simplemente lo que alimentamos es la carne, cuando tengamos situaciones difíciles, de nuestra boca no va a salir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, sino que de nuestra boca van a salir cosas que usted va a decir, oh, ¿de dónde salió eso? La respuesta es simple y es obvia, de su carne. Pero si yo alimento el espíritu cada día, cuando yo me encuentre con situaciones como esas en el trabajo, cuando yo creo y pienso y quiero que las cosas salgan de una manera y no salen de la manera que yo quiero y me enfrento a esa oposición, escuche bien, si alimentas el Espíritu de Dios, cuando esa oposición venga así, va a ser difícil y duro, pero va a salir de su corazón y de su boca paciencia, humildad, amor, comprensión, porque sí va a ser difícil, pero yo he venido alimentando mi espíritu con la palabra de Dios y con la oración y con la comunión con los hermanos, y Dios promete ayudarnos.
Pero escuche bien, porque hay otra implicación también. Si todo lo que usted hace es alimentar la carne y vivir para el mundo, cuidado, a lo mejor usted no conoce a Cristo. Porque yo no estoy diciendo que un día nosotros actuemos como no debemos actuar. Estamos en la carne, vamos a pecar, pero si pecamos, nos arrepentimos y volvemos de nuevo y le decimos, Señor, ayúdame ahora a continuar viviendo en el Espíritu. Y mis hermanos, la realidad es que debemos que entender nuestra realidad, que no somos humanos. A veces nosotros pensamos que somos superhumanos y nos olvidamos de nuestra debilidad, tanto física como mental, como emocional y aún más espiritual. Porque la Biblia dice que para venir a Dios hay un único camino y es Cristo. Y la Biblia nos llama aquí también y nos dice que para nosotros luchar la vida como creyentes necesitamos militar no según la carne, sino según lo que Dios ya ha determinado para nosotros y es caminar en el Espíritu. Escuche bien, es difícil. Sea honesto con usted mismo. ¿Qué quiere nuestra carne? Bueno, nuestra carne quiere el yo. Yo y yo. Todo lo demás no nos conviene. No lo queremos. No nos gusta. Porque queremos complacernos a nosotros mismos. Queremos a nosotros mismos. Queremos todo lo de nosotros. Y la Biblia aquí nos llama a que nosotros entendamos que somos débiles sin Cristo, que necesitamos de Él cada día. Pero hay un segundo punto, y es, no solamente debemos reconocer nuestra realidad, pero debemos reconocer la realidad espiritual. Mire el versículo 4 lo que dice. Dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dice el versículo 4. Mire cómo sigue diciendo el versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Observe ahí el versículo 4 lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla espiritual, dice ahí, no son carnales, sino que ¿qué cosa? Son poderosas ¿en quién? En Dios. En Dios. Dice para destruir. Dice para derribar. Dice para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, la realidad del día al día. No solamente personas que se oponen a nuestra fe, pero simplemente la oposición del día al día con nosotros mismos, con los demás, con el mundo que nos rodea, con la corriente de este mundo que nos quiere llevar. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Enseñanzas falsas, personas que se quieren levantar con orgullo, con envidia y pensar que saben más que Dios. Personas que quieren a nosotros, que nos quieren llevar en la misma corriente. Escuche, la vida del creyente, la vida cristiana, es una vida como de un militar que está en una milicia y está en el campo de batalla cada día.
no va a suceder en todo momento. Pero en algunas ocasiones, a la hora que usted diga, yo soy creyente, yo soy cristiano, en algunas ocasiones se va a enfrentar a oposición. Mira, este es el que no bebe. Este es el que no hace fiestas. Este es el que no hace esto, lo otro. Tú eres el santo. Que tú no escuchas, que tú no ves eso. Que tú no dices esas palabras. Esas son oposiciones reales, ¿sí o no? De la vida. Que debemos nosotros estar preparados y listos como creyentes para no desanimarnos, sino para nosotros regresar a las armas poderosas de Dios. Y nosotros decir, hemos sido comprados con la sangre de Cristo, hemos sido redimidos, ahora tenemos un nuevo amo, un nuevo líder. Y sí, vamos a recibir burlas y oposición. Pero debemos mantenernos firmes, militando, porque las armas de Dios son más poderosas que cualquier cosa de este mundo. Y derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Debemos entonces llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? De Cristo. A Él seguimos, a Él obedecemos y a Él nosotros vamos a seguir únicamente. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra guía. Él es nuestro líder. Y a Él seguimos. Miren lo que dice Efesios capítulo 6. Dice una palabra final. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse, ¿qué cosa? Dice, firmes contra todas las estrategias o las acechanzas del diablo. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo visible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de ¿qué cosa? Dice, de la armadura de Dios. Dice, para poder resistir al enemigo en el tiempo de ¿qué? Del mal. Así después de la batalla todavía seguirán, ¿qué cosa? Dice, de pie, firmes. Dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como el calzado, la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que es la buena noticia. Dice, es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy yo encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. ¿Qué usted pensaría si ve a un soldado ir a una batalla únicamente con el uniforme de soldado? ¿Qué pensaría usted? Exacto. Este es lo que quiere, es morir de una vez. Sería algo absurdo. Pero usted es un soldado que va a la batalla y no solamente ve el uniforme, sino que tiene algo enganchado detrás. Una mochila. Tiene diferentes armas en todo el cuerpo. Y tiene su arma grande, tiene su casco protector. Tiene su
el microfonito ahora que tienen para poder comunicarse, hablar, teléfonos, radio. O sea, estas personas pueden estar donde sea y se pueden comunicar. Aún más, están tan preparados algunos que están listos para estar sumergidos en el agua por minutos. Están tan preparados algunos que pueden estar sin comida por días. Están preparados algunos que aunque lo echen a lo mejor en algo con agua, con algo una soga o algo, que ellos puedan hasta desatarse y poder salir. O sea, estamos hablando de preparaciones increíbles para estos soldados hoy en día. Y si humanamente ellos se preparan de esa manera, ¿qué de nosotros como creyentes cuando luchamos no contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra el enemigo, el diablo? ¿Qué de nosotros que no deberíamos nosotros armarnos de toda la armadura de Dios? No podemos por nosotros mismos. Escuche bien, vamos a ser vencidos si lo intentamos hacerlos solos. Escuche, puede tener todo el conocimiento, toda la agilidad, toda la fortaleza física, pero si no tienes las armas de Dios, no vas a seguir luchando como debes. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Si no conoces a Cristo en esta mañana, necesitas a Cristo para tu salvación. Si conoces a Cristo, necesitamos a Cristo cada día para continuar creciendo en nuestra santificación. Escuche bien, las armas son de Dios, dadas a sus hijos para que la usemos con el propósito de mantenernos activos, llevando el evangelio de Cristo donde quiera que estemos. Son de Dios. No son nuestras. Y para mantenernos activos, debemos mantenernos también unidos. Debemos mantenernos utilizando las armas que Dios nos ha dado. Debemos orar cada día. Porque de nada le sirve a un soldado tener todo el conocimiento y tener todas las armas y no usarla en el campo de batalla. Así como un soldado simplemente va con su uniforme, es algo absurdo, lo mismo también es un soldado llevando todo lo que tiene para usarlo y en el campo de batalla no lo usa. Escuche bien, nosotros no estamos solos. Como creyentes tenemos todas las armas de Dios a nuestra disposición. ¿Qué debemos hacer? Utilizarlas. Son dadas a los creyentes. Y si tú conoces a Cristo en esta mañana, las tienes todas. Escuche bien. Sabemos que estamos en un periodo ahora de transición ministerial. Y lo que el enemigo quiere es desanimarnos y desenfocarnos a nosotros en la transición. Y lo que el enemigo quiere es desanimarlos a ustedes en esta transición. Pero Dios quiere que esta iglesia se mantenga activa. Y para mantenerse activa debemos aferrarnos a las armas de Dios. Escuche bien. Yo no puedo hacerlo solo. Usted no puede hacerlo solo. Necesitamos aferrarnos a las armas cada día, en oración. Que cuando necesitamos la espada, la palabra de Dios, que abramos la palabra de Dios y la utilicemos. No deje la espada al lado suyo, sáquela y utilícela. El escudo, las sandalias, el casco, la coraza de justicia. Para que cuando vengan esas flechas que van a venir, nosotros estemos preparados. Y estemos unidos y estemos listos para activarnos y que esta iglesia continúe
siendo una antorcha que alumbre en esta comunidad. Que no solamente se diga The Gospel Hope, wow, qué salón más hermoso, gloria a Dios, queremos tenerlo. Las sillas son cómodas, amén, gloria a Dios. Está todo organizado, amén, gloria a Dios. Pero que aún más se diga de esta iglesia, en esa iglesia se predica la palabra de Dios, se exalta a Cristo, se glorifica a Cristo y se busca servir, amar y bendecir a los demás. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué gozo, Señor, ha sido poder ministrar a mis hermanos en esta mañana y por los últimos 2 años. Señor, lo encomiendo a tus manos. Que no nos olvidemos, Señor, de quién tú eres. Que no nos olvidemos, Señor, de las relaciones que hemos establecido aquí. Que cada persona aquí presente, Señor, pueda ver y entender que sin ti nada somos y que nos necesitamos los unos a los otros. Que no podemos correr la vida cristiana solos. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendícela, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar en la carrera que tú nos has llamado. Señor, que no se diga de esta iglesia que militó, que avanzó en sus propias fuerzas, su propia carne, sino que se diga de esta iglesia, Señor, que fue una iglesia poderosa por las armas de Dios. Y Señor, que nosotros al final tú puedas decir, Señor, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.